Pruebas internacionales en educación. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Realmente importan? Estos y otros interrogantes los abordaremos en el episodio de hoy en Educación en Alta Voz. ¡Bienvenidos! Para empezar, debemos saber que las evaluaciones internacionales en el ámbito educativo hacen posible una educación de calidad para todos. Son múltiples las razones por las cuales un país siempre debería formar parte de la aplicación de al menos una de estas pruebas. Dentro de los principales argumentos, las principales razones para formar parte de estas pruebas están que ellas permiten realizar comparaciones a nivel local, regional e internacional acerca de cómo está la calidad educativa en el país que decide aplicar estas pruebas y a su vez le permite tomar decisiones acertadas en cuanto a políticas educativas. Las pruebas internacionales en educación también proporcionan indicadores de efectividad, eficiencia y equidad dentro del sistema educativo y así reduce las brechas de desigualdad. A su vez, también permite intercambiar y adoptar buenas prácticas y prácticas exitosas que se han tomado de otros sistemas educativos para mejorar en la calidad. Para que estas pruebas sean totalmente veraces y rigurosas, deben contar con un proceso desde su planeación hasta su implementación. Dentro de las condiciones que deben tener estas pruebas es que son muestrales, es decir, no se aplican a un total de la población dentro del país que decidió ser parte de esta prueba. Se toma solamente una muestra. Ese es el primer requisito. Esa muestra debe ser significativa, lo cual, es decir, debe representar a la población total y sus características del país participante. Además de ser muestral, debe ser cíclica. Cíclica significa que las pruebas se repiten cada cierto periodo de tiempo y esos periodos de tiempo siempre son los mismos. Puede ser cada 3 años, cada 4 años, cada 6 años. Lo que no sucede es que el tiempo de aplicación se altere, es decir, cada 4 años, después cada 3 años, luego vuelve a ser cada 4 años. No, el tiempo de aplicación es siempre el mismo. Y la última condición rigurosa de una prueba es que debe ser lineal. Lineal quiere decir que se aplica en los mismos estudiantes del mismo grupo etario con las mismas condiciones. Además de estas tres condiciones, muestral, cíclica y lineal, las pruebas cuentan con un rigor metodológico. Un rigor metodológico que se define a partir de un marco teórico y que se traduce en el material que finalmente tiene o se le da a conocer al país, es decir, las pruebas que los estudiantes van a desarrollar. Luego de que ya cada país ha definido su muestra para hacer la aplicación de las pruebas, se hace entonces la selección de los métodos estadísticos para el análisis de las pruebas. Es decir, antes del diseño se deben cumplir con 3 requisitos. Luego del cumplimiento de esos diseños, se llega a un marco teórico representado a través de materiales. Cuando esos materiales ya están aprobados, se entra a discutir y a definir los métodos estadísticos. Cuando ya se tienen definidos los métodos estadísticos, entonces se entra a hacer la prueba, la calibración y la definición de la aplicación. Pero esto no es tan sencillo. Esto tiene unas fases.
En la mayoría de las pruebas internacionales se han definido 3 fases, al igual que, como lo vimos anteriormente, 3 requisitos. En el caso de las fases, tenemos prepiloto, el cual solamente se aplica a una pequeñísima muestra de la población que va a ser parte de las pruebas. Viene el piloto, el cual su radio de aplicación es mucho más grande, se espera superar o realizar los ajustes del prepiloto. Y finalmente viene la aplicación principal, tercera y última fase. Es decir, en la prueba principal se deberán haber suplido las falencias identificadas en las 2 anteriores fases, prepiloto y piloto. Ahora, además de estas pruebas, de sus requisitos y de su marco teórico, las evaluaciones siguen unos procesos de codificación. Procesos de codificación que son necesarios para lograr que el análisis y los resultados sean realmente no los que el país espera, sino que cumpla con los objetivos para los cuales se diseñaron estas pruebas. El análisis y los resultados es lo que finalmente se muestra en cada país y lo que cada país socializa, publica y reflexiona dentro de la comunidad educativa. Todo lo anterior, los argumentos, las fases, el marco metodológico, se realiza tanto con pruebas cognitivas. Las pruebas cognitivas, acá hacemos un stop para hacer una pequeña aclaración. Las pruebas cognitivas son las que se refieren a lo que comúnmente conocemos como áreas de conocimiento básico. En el caso de las pruebas internacionales son lectura, matemática y ciencias. Sin embargo, las pruebas de evaluación internacional, la gran mayoría, por supuesto, no solamente abordan el tema cognitivo de los estudiantes. En estas pruebas también se evalúa el contexto de esos estudiantes que fueron seleccionados a partir del criterio muestral. ¿Por qué es importante el contexto, representarlo y validarlo en estas pruebas? Porque sirve para conocer el entorno educativo, el contexto y las condiciones de educabilidad de los estudiantes y, por supuesto, las condiciones de trabajo de los educadores. Entonces, hay otro proceso, además, para tener en cuenta, y es que la mayoría, por no decir que gran parte de los países participantes en estas pruebas no coinciden con el mismo idioma. Tienen un idioma nativo diferente. Entonces, el proceso de traducción se hace necesario y obligatorio si se quiere que realmente la participación sea justa. Y pues la gran mayoría de las pruebas hacen muy riguroso el proceso de traducción. ¿Qué sucede? Cuando ya están las pruebas definidas, es decir, cuando ya se ha pasado la prueba piloto, se debe hacer la traducción al idioma oficial de cada país participante. Esta tarea también se realiza de manera rigurosa y con verificación internacional consensuada. Como resultado, se obtienen informes comparativos que le permiten a cada país participante ver cómo está a nivel local, es decir, a su interior. También le permite compararse con la región y, por supuesto, compararse cómo está situado en términos de calidad respecto al mundo. Entonces, el interrogante con el que iniciamos este episodio de si realmente importan las pruebas internacionales en el ámbito educativo está más que resuelto. Por supuesto que vale la pena participar en estas pruebas. También es importante aclarar que el objetivo de estas pruebas internacionales en ningún momento
es señalar, subvalorar o tachar los esfuerzos realizados por cada país desde su sociedad y representados en el sistema educativo por mejorar la calidad en educación como derecho fundamental. No, al contrario, las pruebas internacionales en educación más bien deben tomarse y adoptarse como una herramienta para analizar cómo está funcionando el sistema educativo de cada país y compararlo con aquellos sistemas educativos que han obtenido mejores resultados. ¿En aras de qué? De examinar la formación en competencias en la cual se están formando estudiantes, pero además los futuros educadores, y así tomar decisiones de política educativa en beneficio del desarrollo de cada nación. En cuanto a la aplicación de las pruebas internacionales de educación, no hay solo una, al contrario, hay varias y de muchas clases. La más reconocida en el sistema y tal vez las más comentadas son las del Programa de Evaluación Internacional de los Alumnos, o las que las conocemos por su sigla, las PISA. Son muy conocidas y muy comentadas porque forman parte de un proyecto de la OCDE. La OCDE es una organización internacional cuya especialidad es la cooperación y el desarrollo económico de los países. Y es que sin calidad educativa no hay desarrollo, no se mueve la economía. La OCDE tiene como misión diseñar mejores políticas para una vida mejor y a la vez promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, la oportunidad y el bienestar para todas las personas que habitamos este planeta. Ahora, retomando lo que son las pruebas PISA, dejando de lado lo que es la OCDE, las pruebas PISA tienen un objetivo primordial: evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obligatoria, la cual existe como parámetro que es a los 15 años de edad. Las PISA han sido concebidas como un recurso para obtener información abundante y detallada que le permite a los países miembros de la OCDE adoptar decisiones para mejorar sus políticas públicas y así mejorar sus niveles educativos. Las PISA sacan a relucir lo mejor de aquellos países que han alcanzado un buen rendimiento en estas pruebas. Revela las prácticas exitosas, lo bien que ha trabajado el gobierno para el beneficio de sus niñas y jóvenes. Y al mismo tiempo hace un reparto equitativo sobre las oportunidades de aprendizaje y mejora que tienen los países que no alcanzaron las expectativas propuestas. ¿Por qué? Porque ayuda a establecer unas metas más ambiciosas, unas metas más realizables a esos países que están en camino al desarrollo. Las pruebas PISA se aplican cada 3 años. Con ellas se analiza, mas no se juzga, se analiza el rendimiento académico de los alumnos con edad de 15 años en áreas claves y a la vez se estudia una gama amplia en cuanto al por qué se obtuvieron esos resultados, una gama amplia que va más allá de las materias de áreas fundamentales. Como lo explicábamos, se aborda las condiciones de aprendizaje, pero también las condiciones de trabajo de los educadores. Hay una sección supremamente importante dentro de las pruebas PISA y ella está en que se tiene en cuenta la motivación de los alumnos por aprender, la concepción que estos tienen sobre sí mismos y las estrategias de aprendizaje que cada nación aplica para el desarrollo de las áreas. En cada una de las 3 evaluaciones más recientes hechas por PISA se centraron en un área temática. Por ejemplo, se evaluaron en las últimas lectura,
matemáticas y ciencias. Pero, atención, no se evaluaron al mismo tiempo. Hace 3 años se tomó como foco ciencias. Hace 6 años se hizo énfasis en matemáticas. Y hace 9 años el énfasis fue lectura. El programa está llevado a cabo en una segunda fase. Es decir, en esa segunda fase en la cual se integra la tecnología y las ciencias de la información y comunicación, daremos espacio en otro episodio de Educación en Alta Voz. Por el momento, y a manera de cierre, podemos decir que la aplicación de pruebas internacionales en educación, sin duda, enriquece al país que decide participar en ellas, que decide ser parte de ellas, pues brinda un panorama local, regional y a nivel global en cuanto a la integración de contenidos, en cuanto a los procesos de aprendizaje y a la vez encamina para que las naciones hagan un esfuerzo de unificación e integración hacia la calidad educativa. También mide el nivel de formación y de conocimiento de los alumnados. Por supuesto que es fundamental, sin dejar de lado las condiciones y las estrategias de enseñanza que utilizan los y las educadoras de todas las naciones. Se tiene en cuenta una mirada integral de las instituciones educativas y cómo han llegado a alcanzar los buenos o mejorables resultados en cuanto a calidad educativa. Es por eso la importancia de contribuir, de patrocinar e incluso de impulsar ser parte de estas pruebas. Además, las evaluaciones se realizan a través de una serie de indicadores que permiten reflexionar y analizar la evolución de los sistemas educativos. Permite mirar su aspecto de financiación, el impacto de formación de esos estudiantes que al final son profesionales y su relación con el mercado laboral y, por supuesto, con la economía nacional. Algunos de estos indicadores son el nivel educativo de la población, el nivel de comprensión de lectura, el nivel de comprensión matemática, las tasas de graduación, las oportunidades de movilidad de los estudiantes, la dirección y la organización de las escuelas o centros educativos, la inversión en la financiación de las instituciones educativas y, por supuesto, la inversión a nivel nación en el gasto educativo. Por esto y por 1000 razones más que con seguridad ustedes podrán encontrar en los diferentes canales de información, vale la pena ser evaluados, vale la pena ser parte de procesos de medición internacional en el ámbito educativo. Muchas gracias.